Bienvenidos todos. Nos alegra mucho saludarlos y hoy tenemos un tema muy especial. Antes de iniciar, vamos a orar y a poner este tiempo en manos de Dios. Amén. Amado Padre Celestial, te damos inmensas gracias por este tiempo que has dispuesto, Señor, en cada corazón. Gracias, Padre, por acompañarnos, por estar aquí con nosotros. Y hoy te pedimos que tú nos acompañes, que tu presencia esté con nosotros. Gracias, Padre, porque para ti no hay obstáculos, Señor, para compartir tu palabra, porque en medio de que no podemos vernos personalmente, podemos reunirnos, Señor, a través de esta cámara, a través de esta reunión virtual, Señor. Y hoy te pedimos que te ocupes de nuestras cosas, de nuestras necesidades, de lo que nos ha dolido. Hoy te entregamos todas nuestras cargas, Señor, y te pedimos, Espíritu Santo, que tu presencia esté aquí con nosotros. Acompáñanos, Señor, y que seas tú hablándonos a través de tu palabra, que sean tus palabras puestas, Señor, en la boca de Andrés para que él pueda compartirnos eso que tienes para nosotros. Quédate con nosotros, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, el Amén. tema que vamos a dar es el Señor nos entrena a través de pruebas. Entonces, Andrés, Amén. bienvenido y Bueno. ahí es todo tuyo Ujú. el tema. Entonces, bueno, bienvenidas todas y todos. Espero que este tiempo sea bien especial, de mucha bendición para todos nosotros. Bueno, pues como siempre trato de iniciar con una historia, una pequeña historia. Y esta historia pues proviene de algo que sucedió realmente y también es ya una película, ¿sí? Entonces, para quienes ya conocen la película, pues por favor evitemos spoilers. Listo. Entonces, sucede que el 15 de enero de 2009, el vuelo 1549 despegó del aeropuerto de La Guardia en New York con destino a Charlotte, Carolina del Norte. ¿Sí? Era un día prácticamente de invierno. A pocos minutos de haber despegado, una bandada de aves colisionaron con los dos motores del avión. Perdiendo los dos motores, el avión no tenía la suficiente potencia para estar mucho tiempo en el aire. Por esto, el avión terminó cayendo al río Hudson en New York. La tripulación del vuelo 1549 fue condecorada y aclamada por asociaciones aéreas diciendo este amerizaje, o como también se puede decir acuatizaje y evacuación forzoso sin pérdidas de vidas, fue un logro heroico y único en la historia de la aviación. Y el organismo de seguridad a cargo calificó el incidente como el amerizaje o acuatizaje más exitoso de la historia de la aeronáutica. Bueno, pero entonces, ¿qué fue lo que sucedió ahí? ¿Por qué todo se dio a buen término? ¿Sí? Entonces, primero preguntemos lo siguiente, ¿quién era el piloto? El piloto era el capitán Chesley Sullenberger, o más conocido como el capitán Sully. Sí, ahí estamos viendo imágenes. Devuélvete un poquito porque no quiero que todavía miremos eso. Exacto. Entonces, el capitán Sully, como le decían de cariño, lo decían prácticamente en el medio y ya luego a partir de ese día todo el mundo le decía el capitán Sully. Curiosamente ese día hasta el presidente George Bush, que era el presidente que estaba en ese momento, estaba ya prácticamente despidiendo su gobierno, ¿sí? El presidente George Bush lo llamó, al igual que Barack Obama, que iba a iniciar su mandato en los siguientes días, en el 20 de enero de ese mismo año, 2009. Entonces, dos presidentes llamaron a este hombre, al capitán Sully. Y a pesar de todos los elogios y halagos que le hicieron al capitán Sully, él y su copiloto fueron sometidos a una seria investigación, ¿sí? Y me llamó mucho la atención la respuesta que hizo a la siguiente pregunta. ¿Cuánta experiencia tiene como piloto? ¿Cuánta experiencia tiene usted como piloto? Y él dijo, más de 40 años de experiencia como piloto y miles horas de vuelo. Miles horas de vuelo. Este hombre, el capitán Sully, desde los 16 años empezó a volar pequeños aeroplanos. Luego fue piloto de la Fuerza Aérea con notables distinciones
y luego dedicó su vida a los vuelos comerciales, a trabajar en las aerolíneas. Y luego, posteriormente, también dedicó buena parte de su tiempo a hacer consultoría en seguridad aérea. Entonces, gracias a sus más de 40 años de experiencia y miles de horas de vuelo, pudo tomar la decisión correcta entre varias posibles opciones o alternativas. Dos de ellas eran aterrizar en alguno de los aeropuertos cercanos o realizar el amerizaje o acuatizaje. Entonces, finalmente, el 15 de enero de 2009, y me gusta mucho esta fecha porque es la fecha de mi cumpleaños y también de nuestro matrimonio civil, el 15 de enero de 2009, aunque nosotros nos casamos fue el 2004. Entonces, el capitán Soli ese día, el 15 de enero de 2009, fue reconocido como un héroe. Y fue un héroe no solamente por lo que hizo ese 15 de enero, sino por la decisión que tomó en solo 208 segundos después del impacto, cuando las aves colisionaron con los motores de la aeronave. Entonces fue un héroe por saber qué hacer, y esto es lo que se llama de alguna manera sabiduría, ¿sí? Saber qué hacer con sus 40 años de entrenamiento para salvar a las 155 personas, 155 almas que llevaba en su avión. Entonces, eso fue lo que sucedió en ese vuelo, el 1549 de la US Airways en New York. Entonces, ahí estamos viendo las imágenes. Esa es la segunda. Sí. Allá están pasando a los ferries. Curiosamente, dentro de la decisión que él estaba tomando, él también tenía que tener en cuenta cómo iba a ser toda la operación de ayuda de otros entes, otros organismos de socorro y demás. Y por favor, Mayuri, yo quiero que pases a la siguiente diapositiva. Bueno, esta es la página de él, y de pronto para quienes han visto la película, ahí ya se mencionó mucho de su página, que es una página wow. En la película lo mencionan mucho, y quiero hacer hincapié en este texto que aparece ahí en la página. Dice: los hechos nos dicen qué hacer y cómo hacerlo, pero es nuestra humanidad la que nos dice qué debemos hacer, que debemos hacer algo y por qué debemos hacerlo. ¿Sí? Nuestra humanidad nos dice que debemos hacer algo y por qué debemos hacerlo. Y eso fue prácticamente lo que a él le dio ese instinto de saber que no podía ni devolverse al aeropuerto donde habían salido, ni tampoco ir a otro aeropuerto que estaba cerca, sino que la decisión más correcta era caer en el río Hudson, hacer su acuatizaje. Entonces, bueno, estuvimos hablando de que el capitán Soli tuvo 40 años de entrenamiento, 40 años de carrera como piloto. Fueron exactamente como 42 años. Y precisamente fueron 40 años de entrenamiento que tuvieron los israelitas y Moisés en el desierto. 40 años de pruebas. Hoy no vamos a hablar de esos 40 años, pero sí vamos a hablar de cómo iniciaron esos 40 años. Entonces yo quiero, Mayuri, que por favor pasemos a la siguiente diapositiva, Éxodo 15:22. Éxodo 15:22 dice: entonces Moisés guió al pueblo de Israel lejos del Mar Rojo y se internaron en el desierto de Sur. Viajaron por este desierto durante 3 días sin encontrar agua. Y sigue con la siguiente, Éxodo 15:23. Cuando llegaron al oasis de Mara, no pudieron beber el agua porque era demasiado amarga. Por eso llamaron al lugar Mara, que significa amarga. Entonces, cuando ustedes vean a alguien a su lado o cerca que esté amargado, díganle: ay, pareces Mara, o eres como una Mara. Es más, hay una en el libro de Ruth, hay un personaje que se hace decir: ya no me llamen Noemí, sino que llámeme Mara, ¿sí? Porque estoy amargada, ¿sí? Entonces, este es un adjetivo, o este es el significado de lo que significa Mara, amarga, amargura. Bueno, entonces aquí comienzan las pruebas de Dios para con los israelitas.
solo de esta manera él podía darle el entrenamiento indicado, el entrenamiento correcto a su pueblo. Así como el capitán Soli tuvo un entrenamiento adecuado, un entrenamiento correcto. Y quiero que tengamos en cuenta algo, y es que el Señor todo lo sabe y todo lo conoce, ¿sí? Y él sabía las cosas que iban a suceder, pero él quería ir más allá, ¿sí? Entonces yo por eso quiero que pasemos al siguiente texto, Mayuri. Job 34:21. Porque sus ojos están sobre los caminos del hombre y ve todos sus pasos. Y el siguiente. Salmo 139:4. ¿Sabes lo que voy a decir incluso antes de que lo diga, Señor? O sea, el Señor todo lo sabe. El Señor conoce nuestro futuro más allá de lo que nosotros tengamos planeado, planificado. El Señor todo lo sabe. Él tiene, como lo dijo Jesús, Él conoce hasta cada uno de nuestros cabellos. Él sabe la cantidad de cabellos que tenemos. Y en los versos anteriores a este texto que leyó Mayuri de Salmos 139, dice, oh Señor, has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Conoces mis pensamientos aun cuando me encuentro lejos. Me ves cuando viajo y cuando descanso en casa. Sabes todo lo que hago. Y por este texto yo siento que Dios quiere conocer, examinar y experimentar lo que sucede en nuestros corazones. O sea, a él no le basta con saber lo que va a pasar, sino que Él quiere experimentarlo, o sea, tener esa experiencia de tú a tú. Entonces, Él quiere experimentar lo que sucede en nuestros corazones cuando enfrentamos alguna prueba. Cuando Dios nos prueba, Él prueba nuestra confianza en Él, o sea, la confianza que nosotros depositamos en Él, en lo que Él va a hacer, pero igualmente Él prueba nuestra obediencia a lo que Él quiere de nosotros, cómo nosotros respondemos a lo que Él nos dice, a lo que Él nos pide. Él quiere experimentar nuestras reacciones, Él desciende desde los cielos, desde lo más alto a nosotros para experimentar, para vivir con nosotros lo que hacemos, lo que pensamos, y lo que sentimos en cada circunstancia. Y de eso se trata una verdadera relación, una relación de tú a tú. Eso es lo que Él quiere tener con nosotros. Proverbios 21:2 dice, Mayuri. La gente puede considerarse en lo correcto según su propia opinión, pero el Señor examina el corazón. El Señor examina el corazón. Y el Señor examina el corazón es examinarlo, es detenerse, así como Él se detuvo en nuestra creación, cada uno de nosotros, a tejer cada uno de nuestros órganos, de nuestros tejidos. Él examina y experimenta nuestras emociones, nuestros pensamientos. Y quiero que leamos el siguiente texto, Mayuri, Éxodo 15:24. Entonces la gente se quejó y se puso en contra de Moisés. ¿Qué vamos a beber? Reclamaron. Reclamar. Era agua amarga, entonces, ¿qué vamos a beber? Y es esto de lo que precisamente Dios quiere hablarnos hoy. Él quiere ponernos a prueba para conocernos mejor, para experimentar nuestra paciencia o impaciencia, nuestro contentamiento o queja, o nuestro gozo o lamento, cómo nosotros nos reaccionamos, cómo reaccionamos a una determinada situación. Si entonces somos pacientes o impacientes, contentos o somos quejetas, o nos gozamos aún a pesar de las adversidades. Entonces vamos al siguiente texto, Filipenses 2:14, Mayuri. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Y murmuraciones no es otra cosa que quejarse. Entonces, en otra versión dice, hagan todo sin quejarse y sin discutir, ¿sí? O sea, no hagamos de esto un alboroto, sino que, o sea, seamos pacientes, contentémonos dentro de lo que se puede y gocémonos en esto, gocémonos en el Señor, deleitémonos en lo que Él quiere a través de todo esto. Entonces, muchas veces nosotros nos quejamos cuando le pedimos algo, pero no lo recibimos. O lo recibimos diferente a lo que nosotros esperábamos. O quizá porque se está demorando demasiado con lo que nosotros le estamos pidiendo.
pero Él nos está midiendo, Él nos está probando todo el tiempo. Y ahora, tú habías leído Filipenses 2:13, ¿cierto? 2:14, ¿cierto? Sí, Ahora quiero creo que ahí está 2:13 también. Eso, que es el verso anterior. Entonces, por favor, lo lees, Mayuri. dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Ujú. Bueno, este texto a mí me fascina porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, el querer como el hacer. Una cosa es querer, otra cosa es hacer, por su buena voluntad. Y en otra traducción dice, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder, el deseo y el poder. O sea, aquí lo dice de una manera diferente, el querer como el hacer. Ahora es deseo y poder para que hagan lo que a Él le agrada, su buena voluntad. Ujú. Entonces, a pesar de que nosotros no seamos aún a la imagen que el Señor quiere que nosotros seamos, Él es misericordioso con nosotros. A pesar de que la estemos embarrando, Él sigue siendo misericordioso con quienes le aman, con quienes están trabajando de su lado, como lo dice el texto acá, pues Dios trabaja en ustedes, con quienes están trabajando de su lado, con quienes están entrenando con Él, porque nosotros estamos siendo entrenados por Él, estamos entrenando de la mano de Él. Y sigamos con el siguiente texto, Mayuri, Éxodo 15:25. Así que Moisés clamó al Señor por ayuda y él le mostró un trozo de madera. Moisés echó la madera al agua y el agua se volvió potable. Fue allí en Mara donde el Señor estableció el siguiente decreto como una norma para probar la fidelidad del pueblo. La fidelidad del pueblo. Entonces, miren lo que dice acá. Fue allí en Mara donde el Señor estableció el siguiente decreto como una norma para probar la fidelidad del pueblo. En reuniones anteriores hablábamos de que la fe no solamente es creer en lo que Dios va a hacer, sino es qué tan fieles nosotros somos a Él, ¿sí? Fidelidad, eso es fe. Entonces, de la manera que sea nuestro Dios amoroso, nuestro Dios proveedor, y aquí vamos a aprender otro nombre de Dios, que es Yahweh Jireh, quizá ya en algunas reuniones anteriores lo hemos hablado, Yahweh Jireh. Yahweh Jireh nos suple de nuestras necesidades, de nuestro alimento en casa, del pago de nuestros compromisos, de la pensión de nuestros hijos, o algo de que nosotros a veces, muchas veces damos por sentado, que es nuestra salud, nuestro bienestar y obviamente la salud y bienestar de nuestros hijos. Y quiero que veamos el siguiente texto, Salmos 105. Pues Mayuri. el Señor es bueno. Su amor inagotable permanece para siempre y su fidelidad continúa de generación en generación. Wow, y aquí dice, o sea, primero, el Señor es bueno. O sea, eso no tiene duda, no hay discusión en eso. El Señor es bueno, ¿sí? Es bondadoso y Él es justo. O sea, tenemos que tener en cuenta eso. Él es bueno, Él es bondadoso y Él es justo. Y su amor inagotable permanece para siempre. Entonces vemos otras dos cosas acá. Es inagotable y nunca acaba, ¿sí? O sea, el amor de Dios no tiene manera de ser contenido, es inagotable, así como Él es omnipotente, Él todo lo puede, asimismo su amor no tiene fin y permanece para siempre porque Él es eterno y Infinito. su fidelidad continúa de generación en generación, porque obviamente si Él es eterno, Él puede amar a todas nuestras generaciones, ser bondadoso con todas nuestras generaciones. Entonces es en estos momentos cuando debemos hacer acción de gracias, alabar al Señor y reconocer su bondad. Él es bueno en sus planes, bueno en su gracia, bueno en su perdón, porque Él perdona nuestras equivocaciones, nuestras murmuraciones, nuestras malas decisiones, y Él es bueno en cada aspecto de su ser. Quizá el Señor no provee en el momento que nosotros queremos, en el momento que nosotros lo deseamos, pero seguramente sí lo hace en el momento que realmente nosotros lo necesitamos. Él nos examina, Él conoce nuestros corazones, Él conoce nuestros pensamientos y Él sabe cuándo es el momento exacto
para darnos lo que nosotros realmente necesitamos. Entonces, ahora sí vamos a Éxodo 15:26, Mayuri. Les dijo: si ustedes escuchan atentamente la voz del Señor su Dios y hacen lo que es correcto ante sus ojos, obedeciendo sus mandatos y cumpliendo todos sus decretos, entonces no les enviaré ninguna de las enfermedades que envié a los egipcios, porque yo soy el Señor quien los sana. Amén. Amén. Ahora quiero que tengamos en cuenta esto. Entonces no les enviaré ninguna de las enfermedades que envié a los egipcios. ¿Qué enfermedades? Fueron muchas enfermedades y muchas plagas, pero hubo una primera. Recordemos que él, y de pronto esto no hemos profundizado en el texto donde habla de cómo endureció el corazón del faraón, pero pues para quienes de pronto se han puesto a estudiar, a mirar bien el libro del Éxodo, es endurecer el corazón, es orgullo, ¿sí? Y Dios no quiere que nosotros seamos orgullosos, sino todo lo contrario, que nosotros seamos mansos, que seamos humildes, ¿sí? Y eso es de alguna manera, el que Él no quiera orgullo en nosotros es evitar esas enfermedades en nosotros. Es prácticamente el no querer orgullo para nosotros es evitarnos muchas otras enfermedades. Porque yo soy el Señor quien lo sana, quien lo sana. Y ese sanar no solamente significa sanar de enfermedades físicas, tiene que ver mucho con enfermedades mentales, y no me refiero a que estemos locos, sino de los pensamientos que yo tengo constantemente en mi cabeza, de las emociones que estoy trabajando constantemente. Entonces, de esa manera, Dios nos sana. Y aquí vemos otro nombre del Señor, que es Jehová, Jehová tu sanador. Aquí dice, yo soy el Señor quien lo sana, porque yo soy Jehová tu sanador, Yahweh Rafa. Ese es otro nombre que quiero que aprendamos, Yahweh Rafa, otro nombre de Dios. Entonces, Yahweh Rafa sana nuestro cuerpo, sana nuestra mente, pero sana también nuestras emociones, ¿sí? Nos enseña a ser más gratos y confiados en Él, a depender de Él. Sana nuestras heridas, ¿sí? Y nuestras heridas emocionales, nuestras heridas que están allá muy profundo de nosotros, y esas heridas son las que nos hacen reaccionar de las maneras erradas que muchas veces reaccionamos, sea con nuestras parejas, con nuestros hijos, con nuestros padres o con las personas que están a nuestro alrededor. Entonces, Él sanando esas heridas con todo su amor, con todo su cariño, su bondad, de esa manera Él está sanando nuestras emociones y la forma de cómo nosotros estamos interactuando con los demás. Bueno, entonces volviendo a la historia que nosotros con la que iniciamos la reunión, volviendo a la historia del vuelo 1549 que acuatizó en el río Hudson, esto lo dijo un pasajero en una entrevista y dice, empezó a oler a gasolina y un par de minutos después el piloto dijo, prepárense para el impacto. Y para serles honestos, fue en ese momento cuando todo el mundo comenzó a orar y mirar hacia el agua. De hecho, pensamos que teníamos alguna oportunidad porque había agua. O sea, miren lo bonito. O sea, el hecho de ver agua les dio la esperanza de que había una oportunidad. Y esto lo dice Jeff, un pasajero del vuelo 1549 que acuatizó en el río Hudson. Y ahora quiero que vayamos al siguiente texto, Mayuri, Éxodo 15:27. Y llegaron a Lim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Y acamparon allí junto a las aguas. Prácticamente eso era como un oasis, ¿sí? Era un lugar donde había agua, donde había fresco, ¿sí? Había sombra. Acamparon allí junto a las aguas. Entonces, después del tiempo de la prueba, Dios tiene un tiempo de refrigerio para el pueblo de Israel. Él sabía exactamente lo que necesitaban y él sabía cuándo probarles, pero también sabía cuándo darles descanso. Si es necesario, nuestro Dios proveedor, Yahweh Jireh, provee hasta de un río o un oasis al que lo necesita. Pero también
él de alguna manera está pidiendo una condición, ¿sí? Necesita que esa persona o ese pueblo, ese grupo de personas estén entrenados para saber hacer uso de ese río. Entonces, miremos cómo Dios nos entrena. Él nos va capacitando, Él nos va enfrentando a diferentes pruebas, pero Él poco a poco nos va dando las herramientas para que nosotros sepamos qué hacer con eso a lo cual Él nos está enfrentando o nos está permitiendo enfrentar, ¿sí? Entonces, provee el agua necesaria cuando su pueblo amado la necesita. Entonces, yo quiero que meditemos mucho en esta palabra. Y a veces cuando nosotros leemos en el libro del Éxodo o muchos de los libros del Antiguo Testamento, vemos una historia que quizá para nosotros a veces sentimos que no tiene sentido, pero hay una historia muy en todo su contexto que nosotros tenemos que ir interpretando, ir descifrando. Y eso es lo que estamos tratando de hacer aquí. Entonces vemos cómo el Señor nos enseña a ser más dependientes de Él y a ser más agradecidos con Él, a esperar en Él, a entender de que Él siempre tiene grandes y buenos planes para nosotros. Entonces, no sé, Mayuri, si tú quieres compartir algo más. Si quieres, creo que ahí, no sé si había otro texto. No, listo, ya era el último. Sí, Andrés, muchas gracias. De verdad que es un tiempo muy lindo poder compartir y poder aprender cada día más. Amén.